Amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? En este video les quiero enseñar a hacer esta hermosa taza simplemente con una botella de vidrio, una botella de 3/4 litro o 750 centímetros cúbicos, como quieran. Es una taza no solamente de uso decorativo, sino que es para utilizarla. Vamos al paso a paso. Bueno, acá tenemos el cortavidrio, vamos a ponerle un poquito de aceite y vamos a fijar en este lugar con una pinza sujetadora nada más para marcar esta botella con el cortavidrio antes de pasar por la resistencia caliente. Bueno, acá lo que estamos haciendo es, estamos pasando la botella por la resistencia caliente en este cortador casero, que si ustedes miran en los videos míos anteriores, yo muchas veces les mostré cómo funciona este cortador casero de botellas. Como en todos los trabajos míos, bueno, primeramente le pasamos una lija para vidrio de 60 y después para el pulido definitivo le pasamos, como ustedes van a ver, la lija de 400, siempre utilizando lija para vidrio, por supuesto, y una moladora chica. Bueno, acá lo que estamos haciendo es con un caño de metal, que yo reciclé. Este caño de metal era la pata de una pileta, así que es un caño no muy chico, sino especial, donde puede caber 2 dedos adentro para la manija de nuestra taza. Para cortar derechito, bueno, yo le puse una cinta de estos, cinta fina, esto de empapelar, entonces lo utilizo como una guía para poder cortar así una especie de anillo, así como el que ustedes están viendo aquí. Y con un mini torno lo que hacemos es sacarle todo el filo que quedó en los bordes de este metal. Por supuesto, ustedes, si no tienen mini torno, lo mismo puede hacer con una lima, con una lija o con la misma moladora se puede hacer también, ¿no es cierto? Pero si tienen una herramienta de esto, mucho mejor.
Como siempre, estamos utilizando ahora este epoxi transparente, que es un pegamento de 2 componentes y que endurece en 10 minutos nada más. Prácticamente estamos terminando nuestra taza. Como siempre, una vez que se ha endurecido el primer pegamento que le hemos puesto, el epoxi transparente, bueno, después se le cubre todo con la masilla epoxi artesano. También la parte, digamos, de este metal que le pusimos como la manijita, esta parte también vamos a cubrirle con un rollito de masilla epoxi, y ustedes van a ver cómo queda muy prolijo. Esto queda mucho mejor. Con esta masilla epoxi le rellenamos también la parte externa, digamos, de este metal, que nos sirve de asa, digamos, de la taza. Masilla epoxi en muchas oportunidades, bueno, yo ya les dije a ustedes que es una masilla especial para trabajar. Es algo muy similar a la epoxilina, solo que te da mucho más tiempo para trabajar. La epoxilina nada más puedes trabajar en 10 minutos, así que con esta masilla epoxi podés trabajar hasta 50 minutos. Recién allí empieza a quedar duro, digamos. Se puede conseguir fácilmente a través de Mercado Libre.
Bueno, aquí vamos a empezar a utilizar este elemento que es el plomo líquido, como yo utilizo casi en todos mis videos, y les voy a dejar un enlace acá arriba, como siempre, para que ustedes puedan ver en un video muy corto que hace de la señora Lola Temprado de España, quien inventó este maravilloso plomo líquido casero, y que realmente queda casi como un plomo una vez que esté seco esto, ¿no? Este plomo líquido casero no es más que la mezcla de cola de carpintero con talco y un poquito de pintura acrílico color negro, ¿no es cierto?, que le da el colorcito de plomo, este color gris. Bueno, como casi todos nuestros trabajos, utilizamos simplemente dos colores en aerosol de pintura negra, la que le dimos primero como base. Sobre la pintura negra, inmediatamente antes de que se seque, le damos la pintura de color dorado o color oro. Acá vemos que ya se secó totalmente, así que estamos simplemente ya sacando la parte que hemos cubierto con papel para que no se pintara esta parte, y estamos terminando nuestra taza. Bueno, aquí le estamos dando simplemente la decoración definitiva a nuestra taza con este marcador permanente de color negro. Así que estamos finalizando nuestra hermosa taza. Nuevamente vamos a pedirle que se suscriban al canal, que me ayuden a difundir estos videos, que le den un me gusta, y Dios mediante nos encontramos en un próximo video.